Capítulo 1. Un monstruo extraño y un nuevo hallazgo. Parte 8. De repente, algo vino volando hacia nosotros. No era una flecha o una piedra, podía sentir por la presencia de maná que era algún tipo de hechizo. Canalizando maná en mi espada, corté el proyectil justo antes de que nos alcanzara, extinguiéndolo. Dado que los hechizos mágicos imponen un efecto en el mundo después de ser lanzados, puedes hacer contacto con ellos mediante ataques físicos. Sin embargo, debido a que su existencia se sustentaba en maná, simplemente cortarlos o golpearlos no haría nada para dispersar ese maná. Por eso, si querías extinguir por la fuerza el hechizo de un oponente después de haberlo lanzado, necesitabas enfrentarlo con un arma que canalizara maná. Naturalmente, había personas que podían apagar un hechizo sin depender de métodos tan toscos. Un ejemplo es Fuana de Spellwise, sabio de los hechizos, miembro de la organización de Jan Sivek en la capital real. Podía detectar instantáneamente el punto más débil en la construcción de un hechizo y destruirlo. En esencia, los hechizos tenían un núcleo, y si golpeabas ese núcleo de la manera correcta, podías extinguirlo. Incluso sin el talento único de Fuana, había personas que entendieron la teoría y practicaron la técnica. Por supuesto, no es tarea fácil, ni siquiera Fuana podía hacerlo a la perfección. Identificar el núcleo de un hechizo que volaba hacia ti a altas velocidades y golpearlo requería el toque de un experto, sin mencionar que fallar podría significar sufrir una herida fatal. Fue realmente un movimiento arriesgado, por lo que, según las opciones, era algo que debía evitarse si era posible. Si hubiera estado solo, podría haberlo intentado, pero tenía a Ribul conmigo. Por lo tanto, opté por el método más seguro. «Rent, ¿estás bien?», gritó Ribul, luego de verme apagar la bola de fuego, una fotiabolidas, que nos habían lanzado. Asentí. «Estoy bien. Deberías regresar, esto será peligroso. Tenemos un mago por delante. Habría sido bueno si todo con lo que tuviéramos que tratar fueran esqueletos, pero parecía que las cosas no iban a ir tan bien. Podía sentir una fuerte firma de maná por la presencia que se acercaba. Por supuesto, no era rival para Lorraine, en una estimación aproximada, tenía un poco más de maná que un soldado esqueleto. Solo había unas pocas criaturas que encajaban en esa descripción. Cuando apareció a la vista, posiblemente para comprobar si su hechizo había acertado, mi sospecha resultó ser correcta. De hecho, frente a nosotros había un monstruo tipo esqueleto. Sin embargo, a diferencia de los especímenes habituales de su tipo, estaba vestido con un traje raído y una capa harapienta, y sostenía una varita de madera en su mano. Asomando por debajo de la capucha de la capa había luces apagadas en las cuencas de sus ojos, brillando con inteligencia. Era un monstruo conocido como Lesser Skeleton Mage, mago esqueleto menor, el tipo de monstruo esqueleto más débil que aún podía usar magia. Sin embargo, eso no significaba que pudiera subestimarlo. Tenían una gran capacidad ofensiva y eran capaces de matar a una persona con un solo hechizo como si no fuera nada. Solo hacía falta mirar a Lorraine para darse cuenta. Conocí personalmente a varios aventureros que habían tomado a esos monstruos a la ligera porque eran solo esqueletos y, como resultado, habían perdido la vida. Los aventureros en general tendían a ser cautelosos con los esqueletos, pero dondequiera que ibas había gente arrogante. Por cierto, la razón por la que normalmente eran tan cuidadosos con ellos era que ser asesinado por un esqueleto a menudo llevaba a que tu cadáver se uniera a sus filas poco después y, a diferencia de una persona común, los aventureros generalmente tenían grandes reservas de maná o espíritu, lo que significa que se convertían en esqueletos aún más rápido. Unirse a tu asesino y atacar la aldea o ciudad que inicialmente se suponía que debías proteger era un destino que cualquiera querría evitar, de ahí que nadie quisiera ser asesinado por un esqueleto. También estaba lo que me había pasado a mí, pero claro que había sido una excepción entre las excepciones. En primer lugar, ni siquiera había sido un esqueleto el que me mató, y me convertiría en uno de todos modos. ¡Qué estafa! Aún así, tuve suerte de haberme salido con la mía, pero tal vez fui afortunado desde una perspectiva más amplia. Era difícil de decir. Por lo menos, me alegré de no haberme convertido en un monstruo que andaba atacando asentamientos humanos. Ahora todo lo que tenía que hacer era volver a ser humano, lo cual realmente era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Mantuve mi espada lista mientras me enfrentaba al Lesser Skeleton Mage. No estaba solo, un Saalidar Skeleton, soldado esqueleto, lo acompañaba, de pie al frente como vanguardia. Parece que ya lo habían pensando. Tendría que pasar al soldado para llegar al mago, pero no podía permitir que este último lanzara hechizos a Ribul mientras tanto. Tendría que llamar su atención antes de que eso sucediera. Sacando una daga de mi bolsa mágica, se la lancé al mago. Voló con la fuerza de mi fuerza como monstruo, reforzado por las mejoras físicas que me había aplicado con espíritu, silbando audiblemente en el aire. Por un momento pensé que un golpe sería suficiente. Desafortunadamente,
No fue tan fácil. El Salidar Skelatan golpeó la daga antes de que pudiera alcanzar al mago, el cual comenzó a cantar un hechizo, apuntando su varita hacia mí, aunque cantar probablemente era la palabra equivocada. Mi tiempo como tal me había hecho muy consciente del hecho de que los esqueletos no tenían cuerdas vocales. Aún así, los hechizos mágicos necesitaban algún tipo de canto, por lo que el esqueleto estaba usando el tiempo para recitar algo en silencio. Según Lorraine, los cánticos de hechizos no necesitaban ser vocales. Siempre que puedas expresar el maná de la manera correcta, solo pensarlo será suficiente. Los humanos simplemente le daban mucho valor a la palabra hablada, lo que llevó a un sesgo inconsciente que les dificultaba los cánticos no verbales. Esto fue demostrado por cómo algunos individuos eran capaces de realizar magia sin canto, lo cual no era totalmente sin canto, estrictamente hablando. Los cánticos se habían reducido al límite máximo. El concepto de ejecutar un canto completo en tu mente en el lapso de un instante fue difícil para mí entender, pero el punto era, el ser Skelatan Mage en realidad podía cantar hechizos, y tal vez porque sus cánticos ocurrían a la velocidad del pensamiento, solo unos segundos después de que el Salidar Skelatan detuviera mi daga, el siguiente hechizo voló hacia mí. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.